Para mí un honor y un gusto estar una vez más en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, estar en la FIL y sumando esfuerzos con el CONAPRED es importantísimo. Y sobre todo en estos tiempos en los que la xenofobia, la discriminación y la violencia se han hecho tan presentes. Quiero agradecer el habernos dado la posibilidad de este espacio al Gobierno del Estado a través de la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por supuesto a Carolina Tapia, la coordinadora de programación de la FIL Guadalajara, y sin duda al propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por aceptar compartir este espacio con la fundación que me honro en presidir. En México, todos los días se violan los derechos humanos en algún lugar. De hecho, es un asunto global. Todos los días en alguna parte se violenta o abusa de una persona. La violencia y la discriminación estructurales son la causa principal de que familias enteras migren y con ello se golpea, se ultraja a mujeres, niñas, niños y adolescentes, a hombres y personas jóvenes o incluso a personas con discapacidad por su condición de migrante. Por ello, en la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, pensamos que todos los días son para construir, todos los días son para combatir la discriminación, para trabajar, visibilizar esta lamentable situación y visualizar un mejor país, un país en igualdad, en paz. Como hemos visto, la Fundación ha realizado, según sus ejes fundamentales, diferentes acciones que son una constante, que son lo que nosotras llamamos continuar con el legado y la lucha de un hombre que nos enseñó que no basta con decir, debemos pensar, decir y hacer. Y nos falta mucho por hacer, por recorrer y por trabajar. Las violencias y la discriminación no solo son estructurales, sino también multifactoriales y desafortunadamente son males que aquejan a una sociedad que todavía no ha aprendido que la diferencia es nuestra mayor riqueza. La discriminación es un tema que tiene que ver con la cultura pública y eso solo se combate asumiendo que es una tarea de todas y todos. Hoy nos sumamos con esta presentación al esfuerzo que de manera muy atinada realizó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pues sin más preámbulo y agradeciendo la presencia de nuestras panelistas, Iracema Zabaleta, Olivia Gal y Paula Leite, a quienes les doy la más cordial bienvenida, les cedo el uso de la voz a Iracema Zabaleta, encargada del despacho de la presidencia de CONAPRED y coordinadora de vinculación, cultura y educación de CONAPRED. Adelante, Iracema, bienvenida. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Doy la bienvenida y el agradecimiento a mis compañeras en el presidium, a la doctora Olivia Gal, a mi colega Paula Leite y a Lídice Rincón Gallardo, quien amablemente nos ha invitado a realizar esta presentación conjunta con la Fundación Gilberto Rincón Gallardo. Para el CONAPRED, la oportunidad de participar en esta histórica y emblemática feria nos permite llegar a más personas y ampliar la resonancia de temas tan medulares para el país y para la vida de las personas, como lo es el combatir y contrarrestar la discriminación y sus sistemas ideológicos como la xenofobia y el racismo. En esta tarea que iniciamos desde 2003 en CONAPRED, hemos contado con la generosa y comprometida colaboración de especialistas de la estatura de la doctora Gal, quien además de su trayectoria y contribuciones fundamentales desde la academia al estudio del racismo, fue integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED en 2 periodos. El primero, desde el 2004 al 2007 y el segundo, del 2007 al 2010. Desde entonces, hemos mantenido una colaboración cercana en los esfuerzos y recursos para desmontar el racismo, la xenofobia, la discriminación y sus prácticas reiteradas y normalizadas socialmente. En este sentido, algunos proyectos importantes
como marco de las publicaciones que hoy nos hacen coincidir en este espacio son que en el 2003 el CONAPRED fue invitado por la doctora Gal, apoyada por la Universidad Nacional Autónoma de México, a auspiciar y participar en la fundación de la Red de Investigación Interdisciplinaria y Difusión sobre Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, Red Integra, y en 2014 participamos en el importante Coloquio Internacional Identidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, una perspectiva interdisciplinaria acerca de una problemática compleja, convocado por la doctora Gal y el acreditado grupo de académicos y académicas de varias universidades del país que conforman dicha Red Integra. En 2018, la Red Integra y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM desarrollaron el Diplomado Virtual sobre Racismo y Xenofobia en México, al que también invitaron a sumarse al CONAPRED en continuidad con nuestra colaboración interinstitucional. Dicho diplomado reúne a diversos especialistas de distintas universidades nacionales e internacionales del racismo y la xenofobia. Cabe señalar que bajo la coordinación académica de la doctora Gal y la doctora Eugenia Iturriaga, está por abrir su 8ª promoción en próximas fechas. En 2019, la Red Integra dio paso al Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia Surge, ya como un espacio institucional de la UNAM, creado por la rectoría de dicha casa de estudio. En ese año realizamos una colaboración específica para desarrollar el estudio denominado Reflexiones didácticas en torno al racismo y a la xenofobia en México, que a su vez detonó el proceso de elaboración de esta serie de 4 cuadernillos de divulgación que hoy presentamos. El primero, ¿existen las razas humanas? El segundo, ¿qué es y cómo se manifiesta el racismo? El tercero, ¿qué es y cómo se manifiesta la xenofobia? Y el cuarto, mestizaje y racismo en México. Desde CONAPRED consideramos que acercar a la sociedad estas publicaciones elaboradas por personas estudiosas de estos temas de manera accesible, con un lenguaje sencillo, es parte fundamental de la tarea de informar y dar elementos de comprensión sobre los problemas sociales que las desigualdades y las opresiones traen consigo para quienes aspiramos a convertir este país en un lugar democrático, solidario y recíproco entre las personas. Enhorabuena para Surge, para el CONAPRED y para la sociedad, que podrá acceder a estas publicaciones de manera gratuita en el portal del Consejo y en el Sistema de Información de Discriminación. En estos momentos en los que el país nos exige atacar las discriminaciones originadas por la racialización de los grupos humanos, que incluye la nacionalidad de las personas, la lengua, la religión, el origen étnico, cultural, su fisonomía, su tono de piel, entre otras cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias a Iracema Zabaleta, encargada del despacho de la presidencia de CONAPRED y coordinadora de vinculación, cultura y educación de CONAPRED. Y le cedo la palabra a Olivia Gal, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotras, Olivia, y una vez más, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias al CONAPRED y a la Fundación Gilberto Rincón Gallardo por esta invitación a participar presentando estos 4 cuadernillos de los que ya habló Iracema en la FIL 2021, que es una feria de libros sumamente importante de nuestro país y del mundo. Pues yo la verdad tuve el honor y el gusto de participar en el equipo que redactó estos cuadernillos. Quiero decir que los redactamos entre 4 personas. La doctora Eugenia Iturriaga de la UADY de Mérida, Diego Morales Esquivel, coordinador del diplomado del que ya se habló, Jimena Rodríguez Pavón, que es la secretaria técnica de Surge, y su servidora. Y pues realmente fue un trabajo
muy grato, muy divertido y muy interesante el poder redactar entre a 4 a 8 manos estos cuadernillos que tienen como objetivo el realmente que las personas de a pie, los maestros, las maestras, los jóvenes y cualquier persona interesada en estos temas pueda leer estos textos de una manera, como dijo Iracema, más sencilla, más desde la divulgación, están escritos y de forma didáctica. Entonces, bueno, el primer cuadernillo, ¿Existen las razas humanas? Pues plantea esta pregunta como el corazón de su reflexión. Y pues quizás ahora la gente cuando escucha esta pregunta de ¿existen las razas humanas? Se sorprende porque últimamente en el mundo, pero sobre todo en algunos países y algunos de ellos muy cercanos al nuestro, todo el tiempo se habla de razas y todo el tiempo se clasifican las personas como si fueran parte de una u otra raza. Y aquí nosotros lo que hacemos es preguntarnos si realmente el concepto de raza humana es un concepto correcto o no es un concepto correcto. Y bueno, lo que hacemos es que abordamos primero la discusión de si es un concepto correcto, políticamente correcto incluso o no, primero desde la historia del concepto. O sea, ¿cuándo nació el concepto raza? No, el clasificar a las personas como miembros o integrantes de razas no es una cosa que haya nacido al principio de la historia de la humanidad, ni mucho menos. Esto nació en la segunda mitad del siglo XVIII y sobre todo a principios del XIX. Entonces, ¿por qué nació ese concepto en ese momento? ¿Qué utilidad tuvo? ¿Cuáles fueron las corrientes, digamos, sociales, políticas, los movimientos sociales, políticos y de construcción de los Estados-nación que permitieron que ese concepto se desarrollara? ¿Cuáles fueron las corrientes científicas del momento, digamos, que fueron dominantes, porque no fueron las únicas, que también permitieron que el concepto se hiciera, diríamos hoy viral, pero se hiciera, se implantara en la mente, en las creencias, en los sentimientos y en las prácticas de las personas, de los pueblos, de los países? Y empezamos por ahí. Y bueno, lo que nosotros decimos es que desde el punto de vista biológico estrictamente, porque se dice que las razas humanas son agrupamientos biológicos de seres humanos que en torno a su biología, a su genética, distinguen a esos seres humanos así agrupados de otros seres humanos que tienen otro tipo de agrupamientos en torno a características biológicas distintas. Y bueno, hoy está absolutamente demostrado que eso es totalmente falso. Los seres humanos no estamos divididos en razas, no pertenecemos a razas, somos en un 99.9% idénticos en cuanto a nuestro ADN y por lo tanto el concepto de raza en términos biológicos es un absurdo, ha sido desechado. Pero la cuestión, el debate hoy está en qué tanto es correcto que nos definamos como razas humanas en términos sociales, en términos. Y bueno, lo único que yo quiero decir aquí para terminar esta parte de este cuadernillo es que pues eso depende mucho del contexto en el que nos encontramos. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, por el tipo de historia que tiene Estados Unidos, por la forma en la que se llevó a cabo la historia colonial de Estados Unidos, por la forma en la que se fueron en la que creció la población africana y afrodescendiente en un porcentaje bastante importante de la población colonial, porque ahí llegaron muchos y muchas personas esclavizados que provenían del África subsahariana, por la forma en la que se trató a los pueblos indígenas, que eran una ínfima minoría poblacional en ese momento, pues la sociedad se fue construyendo de una manera en la que hoy en día todo el mundo se identifica como parte de una raza, la que sea concebida como una raza superior, sea concebida como una raza inferior. Y entonces en sociedades como las estadounidenses, la estadounidense o la brasileña, por ejemplo, y ahí no voy a contar la historia, el hecho de que la gente se autoidentifique como parte de una raza se explica como parte de esa historia. Ahora, en nuestro país eso no es así. Nadie realmente
Y ni siquiera hoy las personas del movimiento afromexicano que están luchando por sus derechos, muy pocas dicen soy de raza negra, o soy de raza india, o soy de raza blanca, o soy de raza amarilla, café, roja, o lo que sea. Generalmente en nuestro país no nos definimos así. Entonces, lo que nosotros planteamos en el cuadernillo es que para saber si debemos o no debemos emplear el concepto de raza, en cada país tenemos que ser muy cuidadosos de cómo opera esa categoría en cada país y en ese sentido usarlo o no usarlo para saber sobre todo cómo después combatir. Bueno, me voy al cuadernillo 2, me voy un poco más rápido porque no hay manera de entrarle a este cuadernillo 2 sin haber hablado de este tema del concepto raza. El racismo como un sistema estructural de poder, de creación de desigualdades y de diferencias abismales frente al poder, incluso político, no solo económico, sino político, cultural y social. El racismo no pudo haber nacido antes de que se implantara, como les dije, el concepto raza. Entonces, en este segundo cuadernillo, lo que hacemos es ver cómo se define el racismo, cuál es su historia, cuáles son sus antecedentes, porque en la colonia, en la época colonial no se podía hablar de racismo, pero sí de etnocentrismo, que era un fenómeno anterior al racismo, pero también muy profundo de creación de desigualdades, ¿no? Y también definimos en este cuadernillo qué entendemos por racismo y qué entendemos por discriminación racial, a la que nosotros nos gusta llamarle discriminación racista, no discriminación racial. Porque si decimos discriminación racial, estamos dando por hecho que las razas existen y que por lo tanto la gente es discriminada porque pertenece a una raza. Nosotros preferimos decir discriminación racista, es decir, un tipo de discriminación basada en el hecho de que la sociedad construya a la gente como si fuera miembro integrante de una raza. Y luego discutimos conceptos que les van a interesar mucho a quienes lean, que es la diferencia entre el racismo, la discriminación racista, algo que se llama racialización de las sociedades, o sea, vivir pensando que la realidad realmente nos divide en razas, y luego el racialismo. No me voy a extender, pero lo que les quiero decir es que estos conceptos hoy son conceptos que están muy, muy en boga en el sentido de que hay que conocerlos para entender de qué estamos hablando. Y también hay que entender que la discriminación racista o el racismo no solo se debe al color de piel de la gente. La gente cree que el racismo solo está fundado en una discriminación por el color de piel de otras personas que es construido como inferior. Pero el racismo es mucho más complejo que el color de la piel y tiene que ver con categorías que no necesariamente están situadas en esas apariencias físicas de la gente. Bueno, y lo que decimos aquí es que así como hay varios tipos de racismos, porque digo, en cada país el racismo se construye de maneras distintas, pues también tiene que haber varios tipos de antirracismos, porque no podemos, por ejemplo, combatir el racismo en México construyendo la racialización, construyendo las diferencias entre lo que se llama razas, de la misma manera que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil o en Sudáfrica. Tenemos que leer bien cuál es el racismo de nuestro país para saber entonces cómo construir movimientos y categorías y acciones y prácticas antirracistas que realmente correspondan al tipo de racismo que tenemos en este país o en cualquier país. Bueno, me voy a brincar aquí ahorita al cuadernillo 3, no tanto al 4. Me voy a brincar al 4 y luego le entramos al 3. El cuadernillo 4 es mestizaje y racismo en México. Y justamente lo que tratamos de hacer en este cuadernillo es darle al lector, a la lectora, darle las herramientas para entender por qué un país que construyó su identidad nacional en torno a la creencia y al amor por la idea de que iba a ser un país de sangres y de culturas mezcladas, ¿por qué un país como el nuestro, que es un país mestizo, o sea, que se construye como mestizo y así se ha construido ya por
casi 2 siglos, ¿por qué un país así puede ser racista? Porque lo que se nos dice es, bueno, mientras no construyamos nuestra identidad nacional sobre la base de ideologías y prácticas racistas que consideran que la identidad de un país tiene que ser basada en una sangre pura y en una cultura pura, pues en realidad no podemos ser racistas. Si proclamamos la mezcla como base de nuestra identidad y nuestro orgullo nacional, ¿cómo vamos a ser racistas? Bueno, lo que hacemos en este cuadernillo es explicar con muchísimo detalle histórico, antropológico, científico y demás, cómo ha sido la historia en nuestro país en la que esta ideología del mestizaje del siglo XIX y las prácticas mestizantes, las políticas públicas mestizantes del siglo XX, cómo se han intercalado de una manera en la que se ha escondido que tenemos racismo, en la que no se reconoció por mucho tiempo que este país es racista y en la que nos costó mucho trabajo por todo eso desentrañar qué tipo de racismo es el que tenemos en este país, que podemos calificar, como, por lo que les dije hace rato, como un racismo sui generis, bastante particular. Y justamente decimos después, bueno, si esta es la realidad, ¿cómo construimos entonces antirracismos que realmente respondan a los racismos escondidos detrás de este velo del mestizaje? ¿Y cómo le hacemos en este periodo de la multiculturalidad, en la que la multiculturalidad ya es legal en nuestro país, forma parte de la Constitución y de muchas de las constituciones estatales? ¿Cómo hacemos para que esta multiculturalidad, que a veces preferimos llamar interculturalidad, sea realmente antirracista? Es decir, para que baje toda esta construcción legal, constitucional, jurídica, a la realidad de los pueblos que son víctimas de racismo, que baje realmente a las vidas de las personas y que sea una interculturalidad o multicultural antirracista. Y ya para terminar, quiero hablar del cuadernillo 3. En este cuadernillo 3, que se llama ¿qué es y cómo se manifiesta la xenofobia? Pues lo que tratamos de hacer es exponer ante quien lea el hecho de que si en México hemos negado tanto la existencia del racismo en nuestro país, no en otros, pero sí en este, pues hemos negado aún más que este país ha sido xenófobo. Pero para poder exponer eso, lo que tenemos que hacer en este cuadernillo, y lo hacemos, es explicar qué significa xenofobia, o sea, irnos hasta la etimología griega del concepto xenofobia, que es realmente el miedo, el rechazo y hasta el odio por el otro extranjero, el que viene de fuera, ¿no? Hablar de las etimologías, luego hablar de cómo esto se conformó la xenofobia como una parte estructural, integral de la construcción de los estados-nación modernos. Es decir, cuando un país nace en la época en la que nacen los estados-nación modernos, que corresponde a la época del nacimiento y desarrollo también del racismo, pues por definición es un país que se agrupa en torno a un territorio y dice en el territorio que tiene ciertos rasgos biológicos y étnicos, y lo que queda adentro somos nosotros, y lo que queda afuera de nuestras fronteras nacionales son los otros, los que se llaman extranjeros, palabra que a mí no me gusta, pero que así se sigue hablando. Y entonces es como cada país construye a los otros de los otros países como muchas veces indeseables, demasiado diferentes a nosotros como para poder quererlos, como para poder integrarlos, como para poder aceptarlos, estén lejos o cerca de nuestro propio Estado-nación. Y lo que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de rechazos existen contra los extranjeros que tocan a la puerta de algún país, ya sea para pedir asilo, refugio o situación migratoria legal, o para transitar por ese país para ir a otro país en donde quieren pedir eso? O sea, ¿cuántas formas de rechazo, de odio, de miedo hacia esos extranjeros existen? Y luego, ¿cuáles son las que han existido en nuestro país? Y pues en este cuadernillo muchas personas van a descubrir, tristemente, que México no ha sido un país abierto
sí al asilo político de ciertos personajes y de ciertos grupos perseguidos por regímenes, sobre todo de derecha o de extrema derecha, pero no ha sido un país abierto a la inmigración, no ha sido un país abierto al refugio. De hecho, es uno de los países que menos inmigrantes y menos refugiados ha aceptado en su historia moderna a nivel planetario. Y entonces hablamos de esto, de las cifras, de los porcentajes, de las manifestaciones de la xenofobia en México en comparación con la xenofobia en el mundo. Y pues con esto, pues brevemente yo termino mi participación, espero que haya sido clara y que pues le dé a quienes nos escuchan, pues les pique yo la curiosidad para que abran el link de estos cuadernillos en la página del CONAPRED y pues los lean y los discutan en sus comunidades, organizaciones, familias, universidades, escuelas, donde, en el sector en el que ustedes se estén moviendo. Y agradezco mucho la invitación de nuevo. Muchas gracias, Olivia. Sin duda, lo que nos comentas, además, desde luego, de generar curiosidad por la lectura de los cuadernillos de reflexiones didácticas sobre el racismo y la xenofobia, nos has compartido lo esencial con mucha claridad. Conceptos como raza, discriminación racista, los diferentes tipos de racismo, de antirracismos, el construir movimientos para combatirlo, en fin, que después de escucharte, Olivia, coordinadora, por cierto, del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia de la UNAM, mucha gente que nos está viendo y escuchando le dará clic a la liga en la página del de estos cuadernillos. Muchas gracias, Olivia, una vez más. Y bueno, ahora le cedo la palabra a Paula Leite, coordinadora de Estudios, Legislación y Políticas Públicas del CONAPRED, quien nos hablará sobre la importancia de los cuadernillos en el contexto del racismo y xenofobia que se vive actualmente. Adelante, Paula, y bienvenida una vez más. Muy buenos días a todos y todas. Agradezco a la FIL, a la UDG y a la Fundación Gilberto Rincón Gallardo por el espacio que nos abren para presentar la serie de cuadernillos, reflexiones didácticas en torno al racismo y la xenofobia en México. Estos cuadernillos tratan sobre dos formas de intolerancia y discriminación fuertemente asociadas entre sí y que están al alza en México y en el resto del mundo. Identificarlas, prevenirlas y combatirlas es así una necesidad urgente, no solo por el daño que generan a las víctimas, sino también porque atentan contra la cohesión social y la calidad de la vida democrática. En efecto, el racismo y sobre todo la xenofobia se expresan con una gran normalidad y un alto potencial divisivo y violento. Y esto es así porque se dirigen contra grupos que históricamente han sido estigmatizados, marginados, excluidos, como los pueblos indígenas y afromexicanos, y contra grupos fácilmente identificables como extraños, ajenos e incluso amenazantes, como las personas migrantes y refugiadas procedentes de países y regiones con culturas y etnicidades diferentes. De manera particular, durante los últimos años, se han presentado numerosos desafíos y tensiones respecto a la gestión de las migraciones y el refugio que se vieron profundizados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Y en un contexto caracterizado por las enormes desigualdades sociales, el incremento de los flujos migratorios procedentes de América Central, del Caribe, de Sudamérica y de otras regiones del mundo, se percibe como una competencia por recursos escasos, como un riesgo para la seguridad de las comunidades de acogida y de tránsito, e incluso como una amenaza a la soberanía nacional. Nadie es más el otro que el migrante extranjero. Y le va peor si además es pobre y viene huyendo de situaciones límite en su país para salvar su vida, sin más nada que las pocas pertenencias que logró meter en su mochila. La mera presencia de estas personas ante la valla fronteriza activa miedos y rechazos apenas ocultos en la conciencia nacional
y detonan reacciones racistas y xenófobas. De hecho, la ENADIS 2017 y encuestas de opinión posteriores confirman la difusión de prejuicios y actitudes discriminatorias de carácter xenófobo y racista. No solo ha aumentado el respaldo a la detención y deportación de personas migrantes y en busca de protección internacional, sino que ha aumentado el uso de estereotipos discriminatorios en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la retórica pública y en las conductas cotidianas. Y en el contexto de las caravanas migrantes, el discurso de odio xenófobo y racista se ha manifestado con particular virulencia en las redes sociales, lo que, asociado a una enorme desinformación, constituye una potente herramienta de manipulación de la opinión pública y contribuye a generar un ambiente de gran hostilidad hacia las migraciones y las personas de movilidad. En el CONAPRED hemos entonces adoptado algunas medidas para contrarrestar la xenofobia y el racismo, tanto en materia de protección de derechos, con la apertura de diversos procedimientos de queja, como en materia de acciones para el cambio cultural. Hemos elaborado y difundido materiales de información contra la xenofobia, contra narrativas en redes sociales, realizado talleres para medios de comunicación y oficinas públicas de información, y en breve publicaremos una guía de acción pública para una comunicación sin xenofobia. Junto con los medios de comunicación y las redes sociales, el sistema educativo es otro de los espacios de socialización donde resulta estratégico llevar a cabo acciones para contrarrestar estos dos problemas. Y esta serie de cuadernillos ha sido concebida como un apoyo pedagógico para que las y los docentes y sus estudiantes cuenten con conocimientos y herramientas que les permitan identificar y contrarrestar la creciente ola de xenofobia y racismo que se vive en el país. Su objetivo es incidir en los imaginarios colectivos, las narrativas excluyentes y el lenguaje negativo que provocan la expansión de discursos y prácticas de rechazo y odio que pueden tener consecuencias mucho más graves como la incitación y la comisión de actos violentos. También pretenden visibilizar formas de discriminación y intolerancia que gozan de relativamente mayor permisividad social. Por ejemplo, exteriorizar un rechazo contundente hacia migrantes centroamericanos no recibe una fuerte sanción social, lo que indica lo extendidos, normalizados y permitidos que están la xenofobia y el racismo en el país. Ya lo dijo Olivia, como país no podemos seguir negando la mera existencia del racismo y de la xenofobia. Debemos, por ello, impulsar una amplia alianza social para llevar adelante una estrategia nacional contra estas formas de discriminación. Más que nunca, todas y todos tenemos que darnos cuenta de que los discursos y las prácticas están influidos por nociones discriminatorias. Estos cuadernillos se dirigen precisamente a aportar herramientas que cualquier persona puede aprovechar para examinarlas críticamente y contribuir a desmontarlas. Para el CONAPRED y la UNAM es muy importante que los cuadernillos se difundan ampliamente y que lleven una gran conversación sobre estos dos problemas reales sobre los que poco se habla y asume. Y termino agradeciendo a Olivia y al equipo del SURCSE por esta valiosa contribución. Muchas gracias. Muchas gracias a Paula Leite, coordinadora de Estudios, Legislación y Políticas Públicas de CONAPRED. Sin duda, como bien comentas, Paula, la intolerancia y la discriminación son dos fenómenos a la alza en México y en el mundo. Como ya lo hemos repetido en otros escenarios, este es un tema global que atenta contra la cohesión social y desde luego yo agregaría contra la paz. Y coincido absolutamente en que esto es grave y sucede precisamente de esta manera porque se vuelca sobre aquellos grupos que históricamente han sido excluidos y discriminados, aquellos grupos que han vivido en terribles desventajas económicas, sociales y culturales y por supuesto contra las personas, como decía Olivia, extranjeras.
de afuera, los otros, aquellas personas con culturas distintas. De pronto se agrega este conjunto de características que rodean a las personas que ya de por sí vienen huyendo de la violencia, las condiciones adversas generadas por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Y como lo comenta Paula, nos queda claro que uno de los objetivos de estos cuadernillos es justamente contrarrestar el discurso de odio que incita a la comisión de actos contra las personas migrantes, y ahí radica su importancia. Transformar la cultura pública de este discurso de odio que se propaga y de algunas prácticas discriminatorias normalizadas o que, como lo mencionas, Paula, gozan de mayor permisividad social. Quiero compartirles que hace precisamente 20 años empezamos un proyecto en favor de los derechos humanos y la no discriminación. Hoy, quienes comenzamos esa ruta, estamos conscientes de la necesidad de plantear los principales problemas de este país desde la óptica de la no discriminación. Tener un presente y un futuro de un México donde quepamos todos y todas, las y los otros y nosotres. Hoy quiero pensar con conciencia plena la tarea que tenemos entre manos, la posibilidad que tenemos entre manos de generar un capital que nos haga observarnos como un país diferente, ¿acaso? Más inclusivo, generoso con la diversidad y que tiene certeza acerca de la deuda de justicia histórica hacia quienes hemos construido como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Esto implica reconocernos como una sociedad que discrimina, como un México en el que sí existe el racismo, que es desigual porque degrada a ciertas personas porque son diferentes al modelo de éxito social que encumbran nuestras prácticas, nuestros medios de comunicación y nuestro imaginario colectivo. No es un ejercicio fácil. A nadie le gusta parecer como injusto o como generador de injusticias. Por eso es que esfuerzos como el que realizan el CONAPRED, la UNAM a través de SUBSE y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, con la certeza de que en el largo plazo es un riesgo mayor dejar todo intocado, perpetuar la dinámica de exclusión y hacer de cuenta como si la discriminación no existiera, valen mucho la pena estos esfuerzos. Transitar desde el reconocimiento de que discriminamos como sociedad hacia la transformación de un país libre de discriminación, solidario, es más que urgente y necesario. La generación de herramientas cognitivas de divulgación como estos cuadernillos de reflexiones didácticas contra el racismo y la xenofobia nos permiten superar esta visión de nosotros mismos. La lucha contra la discriminación tiene una trayectoria importante que nos permite hablar de buenas prácticas y experiencias que necesitan ser reformuladas. En este sentido, es importante acercarse a este tipo de materiales, adoptar una perspectiva antidiscriminatoria, observar la identidad de una persona como consecuencia del ejercicio de libertades y derechos, el respeto a la dignidad humana. Esta visión no es solo la de un país o una sociedad donde los actos discriminatorios no se toleren. También se pretende una sociedad, una auténtica comunidad generosa, tolerante de la diversidad, respetuosa de la diferencia, solidaria. Con estos cuadernillos, además, se pretende que a nadie se le dificulte el acceso a derechos y oportunidades, y al contrario, se observen esas diferencias como el resultado afortunado de vivir bajo un Estado constitucional de derecho. Una persona discriminada, hay que decirlo, vive una vida precaria, angustiada, carente de calidad. Esa misma persona, si la situación continúa, se convierte en alguien que no ejerce el resto de sus derechos. No debemos contribuir a que esto siga pasando.
Yo, para concluir, les invito a ingresar en la página del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y lean estos cuadernillos que sin duda les resultarán de muchísimo interés. Agradezco infinitamente la presencia y colaboración de Olivia Gal, de Paula Leite, por supuesto de Iracema, a nuestros colegas e intérpretes de lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias porque además siempre están, siempre nos apoyan. Y por supuesto a la FIL por permitirnos una vez más estar en este espacio y poder continuar con nuestra labor. La transformación de una cultura pública más generosa, solidaria e incluyente. Muchas gracias a todos y a todas.